Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vamos a hablar de la formación del sistema vascular. Mi nombre es Oscar y sin más, empecemos. ¿Cuál es el origen del sistema vascular? Bueno, el origen viene del mesodermo embrionario y el extraembrionario justo al mismo tiempo que la creación de los ómites. ¿Cómo se da esto? Bueno, las células precursoras vasculares, llamadas angioblastos, llevan a cabo dos procesos, uno que es la vasculogénesis y otro que es la angiogénesis. En estos dos procesos intervienen factores de crecimiento y de inducción, además de receptores. En el esquema que ven en la parte de abajo de la diapositiva, ven lo que es la angiogénesis y la vasculogénesis, así como los factores que intervienen en ellos y los receptores que intervienen. En la parte derecha vienen las acotaciones, vienen por ejemplo VEGF-A, que es el factor de crecimiento endotelial, y más sin en cambio lo que es FGF2 es el receptor de dicho factor. En la vasculogénesis los angioblastos solamente se van a organizar para formar un plexo capilar primitivo o primario. ¿Cómo se va a llevar este proceso? Bueno, mediante factores de crecimiento endotelial vascular, sus receptores e inductores. En la siguiente diapositiva les voy a explicar lo que son los inductores. Los plexos primitivos van a seguir creciendo mediante un proceso que se llama angiogénesis. La angiogénesis solamente es que los plexos empiezan a crecer para llegar a todas las partes del cuerpo. Este proceso de angiogénesis sigue incluso en la etapa adulta, mediante los cambios y las adaptaciones que tiene que llevar a cabo el cuerpo. Algo importante es que ya en la vasculogénesis está presente lo que es la angiopoyetina 1 y la miocardina. ¿Qué es la angiopoyetina? Bueno, esta es la precursora para la formación de sangre que está dentro de los vasos sanguíneos. Y la miocardina es la precursora para la formación de músculo liso, que está alrededor de los vasos sanguíneos. Ahora vamos a ver lo que son los inductores. Primero vamos a ver lo que es Sonnett-Hedgehog, que te va a llevar finalmente a la formación de una arteria, y Notch, que te va a llevar a la formación de una vena o un ganglio linfático. Empecemos con la línea arterial. Bueno, si se expresa lo que es Sonnett-Hedgehog, te va a dar lo que es el factor de crecimiento endotelial, el cual, dependiendo si se inhibe o no lo que es Notch, que es el que regula la línea venosa, te va a dar finalmente la expresión de efrina B2 y finalmente la formación de una arteria. Por otro lado, en la línea venosa es CoV-TF2, que este es el que regula la expresión de Notch y por lo tanto la cadena de expresión arterial. Dependiendo si se expresa CoV, que es la que regula e inhibe a Notch, te puede aparecer lo que es EPH-B4, que este es un ligando de membrana, el cual finalmente te va a dar una vena. Y si en ese ligando de membrana se expresa lo que es SOT18, va a aparecer posteriormente lo que es PROT1 y finalmente te va a dar la formación de un vaso linfático. Arcos aórticos. Tenemos que los arcos aórticos se van a formar en sentido cráneo-caudal a partir del mesénquima de los arcos faringios localizados a nivel de la faringe primitiva. También su origen viene siendo de los angioblastos en la placa lateral del mesodermo, los cuales van a formar un saco aórtico, el cual es distal al tronco aórtico, que luego les mostraré. Tenemos 6 pares de arcos aórticos. Como saben, no hay quinto malo, así que el quinto solamente va a ser vestigial. El primero y segundo arco aórtico va a formar lo que son las arterias maxilares, linguales, ioides, estapedia, las carótidas internas y externas. El tercer arco aórtico va a formar en su parte ventral la carótida común y en su parte dorsal la carótida interna. El cuarto arco aórtico, en la parte de su raíz, va a formar lo que es la subclavia derecha y en su parte o callado aórtico, que es la parte adosada hacia el saco aórtico, va a formar en su parte dorsal la subclavia derecha en su parte central y el inicio de la aorta descendente. Sin en cambio en su parte ventral va a crear la bronquiocefálica derecha y parte de la aorta descendente. La quinta o quinto arco aórtico es vestigial. El sexto par de pares aórticos les va a formar lo que es la raíz de la pulmonar derecha, parte de la aorta descendente y la parte central de la subclavia. Pero ¿cómo se forman todas esas estructuras? Bueno, dependiendo de los arcos aórticos van a tener diferentes movimientos. El primero y segundo arco aórtico
si pueden ver en el esquema en la imagen B, ya desaparecieron. ¿Pero qué pasó con ellos? Bueno, hubo una fusión para crear las diferentes estructuras que de ellas se derivan. En cambio, el quinto aórtico tiende a desaparecer, lo cual se va metiendo otra vez de nuevo en el saco aórtico hasta solo quedar un vestigio de que estuvo presente. Por otro lado, el tercero, cuarto y sexto arco aórtico se siguen extendiendo para formar nuevas estructuras y así empezar a formar lo que es el sistema vascular. Tomen atención en lo que son las aortas dorsales de la imagen A. Si están viendo, en la imagen B ya se fusionaron, lo cual va a formar lo que es la aorta del adulto. En el siguiente cuadro les muestro un resumen de lo que son las estructuras que forman los arcos aórticos y los movimientos que hacen. Como pueden ver, en el quinto aórtico solamente dice que es vestigial. Es por el movimiento que hace que se vaya metiendo hasta dejar solamente un vestigio de que estuvo ahí, o una prueba de que estuvo presente. Recuerda que les dije que tuvieran atención en las aortas dorsales que se fusionan para formar la aorta del adulto. Bueno, antes de que esta fusión ocurra, nos van a crear lo que son las arterias intersegmentarias y segmentarias de la aorta. A nivel del tronco se van a observar lo que son las intersegmentarias dorsales, las segmentarias laterales y las segmentarias ventrales. Posteriormente también aparecen lo que son las arterias umbilicales, las cuales van a crear lo que son las ilíacas, las arterias vesicales en su porción medial y en su porción distal van a crear lo que es el ligamento umbilical medio. Empezaremos con lo que son las intersegmentarias dorsales. ¿Qué son las intersegmentarias dorsales? Bueno, son vasos sanguíneos que salen de la aorta dorsal, los cuales son pares y van dorsalmente a los lados del tubo neural, los cuales se van intercalando entre los somitas. En este contexto empezaremos con lo que son. Se van a dividir en varios, lo que son cervicales, torácicos, lumbares y sacras. Las intersegmentarias cervicales, en sus primeros 6 pares, se van a unir longitudinalmente para formar las arterias vertebrales, las cuales van creciendo hacia la cabeza. Después se van a degenerar, es decir, se van a regresar y van a entonces a ir hacia su porción media para formar finalmente lo que es la arteria basilar. A nivel del séptimo par de arterias intersegmentarias cervicales, van a crecer hacia las extremidades y te van a formar lo que son las subclavias, las cuales van a quedar unidas finalmente cuando estas intersegmentarias degeneran. Las intersegmentarias a nivel torácico van a extenderse a lo largo del cuerpo entre las costillas para crear lo que son las arterias intercostales. Después, en su porción ventral se van a fusionar para crear lo que es la mamaria interna o la arteria torácica. Y finalmente, en su porción más caudal, van a crear lo que es la arteria epigástrica inferior. Las dos primeras arterias intercostales se van a anastomosar, es decir, se van a unir entre sí y van a crear una comunicación con las arterias subclavias para que reciban sangre de ella. Las intersegmentarias lumbares te van a crear lo que son las arterias lumbares. Y en este mismo contexto, a nivel del quinto par de intersegmentarias lumbares, te van a crear lo que son las ilíacas comunes. Las intersegmentarias sacras te van a crear lo que son las arterias sacras. Muchas de estas intersegmentarias van a desaparecer durante el desarrollo. Las únicas que persisten son las que forman las arterias espinales. En el esquema que les muestro a continuación se puede ver algunos ejemplos de estos derivados de las intersegmentarias. Por ejemplo, se puede ver la mamaria interna, se puede ver la subclavia, la umbilical, la carótida interna, la basilar, las vertebrales y, si pueden ver, se ven muy bien las intercostales. A continuación empezaremos con lo que son las arterias segmentarias. Empecemos con las arterias segmentarias ventrales. Se van a dividir principalmente en dos grupos de vasos, las arterias vitelinas y los vasos alantoideos. Las arterias vitelinas se van a asociar con el saco vitelino, los cuales van a crecer en la pared dorsal del intestino primitivo y por lo tanto te van a formar las arterias que irrigan al intestino. Te van a crear la celíaca, que va a irrigar al intestino anterior, la mesentérica superior, que va a irrigar al intestino medio, y la mesentérica inferior, que va a irrigar al intestino posterior. Los vasos alantoideos, por otro lado, van a crear lo que son las arterias umbilicales. Ahora, las segmentarias laterales te van a formar lo que son 20 pares de arterias, las cuales para su culminación del sistema vascular solo van a persistir las arterias renales, suprarrenales y gonadales, las cuales van a terminar de consolidar lo que es el sistema urogenital.
Empecemos con la formación de las venas. Esto se llevará a cabo en la quinta semana. Se van a dividir en tres principales: las venas vitelinas, las umbilicales y las cardinales. Las vitelinas van a estar alrededor de lo que es el duodeno, las umbilicales van a llevar la sangre oxigenada al embrión y las cardinales van a ser el sistema de drenaje del embrión. En el siguiente esquema pueden ver algunos ejemplos de las venas cardinales, umbilicales y vitelinas. En los siguientes esquemas se va a ver la formación de las estructuras mediante las venas vitelinas, las umbilicales y las cardinales. Sin más, tienen que poner mucha atención, ya que las acotaciones que vienen aquí pueden ser un poco confusas si no se supo bien a bien qué era cada cosa. En un principio vamos a tener lo que son las venas umbilicales, izquierda y derecha, las cuales están marcadas con una V, U, una I, V, U, D. Venas umbilicales, VU. Vamos a tener las venas vitelinas, las cuales van a venir marcadas con dos Vs, y dependiendo si es izquierda o derecha va a tener una I o una D. Vamos a tener las venas cardinales comunes, izquierda y derecha, las cuales están marcadas con V, C, C, una I y una D, dependiendo si es izquierda o derecha. Tendremos las venas cardinales anteriores, derechas e izquierdas, igual B, V de vena, C de cardinal, A de anterior, I de izquierda o D de derecha. En esta primera imagen no se ve, pero también tendremos las venas cardinales posteriores, izquierda y derecha también, para que las tengan presentes. Empecemos. En el siguiente esquema tenemos las venas y su relación con las diferentes estructuras. Tenemos en la parte superior el corazón, en la parte media el hígado y en la parte inferior el duodeno de color amarillo. Dependiendo el nivel en el que las venas desarrollen sus estructuras, va a ser lo que van a drenar o con lo que se van a relacionar. Empecemos. La vena umbilical derecha te va a crear lo que es el seno venoso umbilical único. Por otro lado, la vena umbilical izquierda te va a crear el conducto venoso a nivel hepático, el cual se va a relacionar con la vena cava inferior, y también te va a crear lo que es la vena umbilical. La vena vitelina derecha, dependiendo en su porción, te va a formar diferentes estructuras. En su porción proximal te va a formar parte de la vena cava inferior, y en su porción media también te va a formar otra parte de la vena cava inferior. En este caso sería: región proximal te va a crear la parte media de la cava inferior, región medial te va a crear la parte inferior de la cava inferior. Por otro lado, en su región subhepática, es decir, abajo del hígado, te va a crear lo que es el sistema porta, así como la vena mesentérica superior. La vena vitelina izquierda, por otro lado, solamente te va a originar lo que es la vena esplécnica, la cual se relaciona con el duodeno. Aquí les muestro el cuadro de derivados, y todo lo que les estoy comentando viene resumido en este cuadro, así como las estructuras que van a formar. En el siguiente esquema ya pueden observar cómo se formaron las estructuras. Pueden ver que la vena umbilical izquierda, la derecha y la vena vitelina derecha no desaparecieron del todo, sino muchas de ellas se anastomosaron para crear, por ejemplo, el conducto umbilical, la vena umbilical, así como las venas que se relacionan con el duodeno y la vena cava inferior. Ahora empecemos con las venas cardinales. Las venas cardinales van a tener dos comunicaciones, una en su parte superior y una en su parte inferior. En la parte superior te va a crear lo que es un cortocircuito, y en la parte inferior también te va a crear otro cortocircuito. De esta manera tenemos dos cortocircuitos, uno superior y uno inferior. Estos cortocircuitos van a llevar sangre siempre de izquierda a derecha, lo cual va a traducirse en que varias venas van a tener un comportamiento o una tendencia a desaparecer debido a la falta de irrigación de las mismas. Ahora bien, empecemos con las cardinales. Las cardinales anteriores, en su porción derecha e izquierda, te van a formar las venas yugulares internas y externas, las brachiocefálicas izquierda y la brachiocefálica derecha. Las venas cardinales comunes, que son las que se encuentran al centro del esquema, justo a nivel del corazón, tanto la izquierda como la derecha te van a crear la vena cava superior y el seno coronario. Las venas cardinales
posteriores te van a formar lo que es el sistema subcardinal y supracardinal, además de lo que es la vena sacra y la ilíaca externa e interna. El sistema subcardinal y supracardinal, la subcardinal y la supracardinal se van a anastomosar y te van a crear las porciones de la vena cava inferior en su región hepatocardiática, hepática, prerrenal, renal y posrenal. Además que de esta anastomosis te van a originar lo que es la ilíaca externa, la interna y la sacra media. De la anastomosis ahora de las subcardinales te van a resultar las venas suprarrenales, las renales y las gonadales, las cuales forman el sistema urogenital. Todo esto que les acabo de mencionar está resumido en este cuadro, el cual vienen los derivados de las venas cardinales anteriores, común y posteriores, así como los movimientos que hacen para originarlos. Finalmente, aquí viene resumido lo que es el sistema subcardinal y supracardinal, que se origina de las venas cardinales y sus derivados que crean de las porciones de la vena cava inferior, así como el sistema urogenital o sistema de drenaje del embrión. Sin más por el momento, muchas gracias compañeros por su atención, tengan una linda tarde.